Podemos tomar nuestros asientos y siempre es bueno y agradable adorar a nuestro Señor. Por eso estamos aquí, para exaltar su nombre. Esa es la parte primaria. Cuando podemos adorarlo a Él, cuando podemos expresar con nuestra boca lo que Él es, como consecuencia somos llenos de su presencia. Y Él merece la adoración de cada uno de sus hijos. Bueno, mi esposa contó un poquito el milagro que Dios ha hecho. Y a mí me gusta a veces profundizar, porque nosotros tenemos la capacidad de acostumbrarnos a las cosas. Entonces, cuando nos acostumbramos a las cosas, comenzamos a llamar común a lo que es extraordinario. Haber alcanzado estos pasajes en este tiempo, en este momento, ha sido realmente algo extraordinario. Tengo alumnos, ¿no es cierto?, con los que trabajo, que a veces me dan la oportunidad no solamente de desafiar mi fe, sino también de poderles mostrar la gloria de Dios. Uno de ellos me preguntaba, y bueno, en este año, ¿qué vas a hacer? ¿Van a viajar a África? ¿No van a viajar? Y le digo, mira, es bueno que me lo preguntes, porque la realidad es que en estos momentos no tengo absolutamente nada y ninguna posibilidad para viajar. Pero como siempre Dios lo ha hecho desde el primer día que pusimos los pies en esa tierra, y teniendo la plena convicción de lo que Dios nos llamó a hacer, vos vas a ver cómo de la nada Dios es capaz de hacer algo. En un momento ella me decía, bueno, vos tenés humo en la cabeza, pero cuando vio que en los distintos años Dios fue haciendo, se fue formando, haciendo la base en aquel lugar y todo, ella ahora espera, ¿no es cierto?, a ver cómo Dios obra. Y cuando le conté el otro día, ¿te acordás que te dije que de la nada Dios iba a hacer algo? Bueno, ya están los pasajes. Y dice, sí, yo ya lo sabía. Qué interesante que es, ¿no es cierto?, que la fe que nosotros tenemos de alguna manera se contagia. Pero para eso tenemos que aprender a vivirla. Y Dios nos da la oportunidad a través de este viaje que hacemos a África, de este viaje que hacemos para trabajar en la base que Dios nos ha dado en ese continente, que juntos como iglesia podamos estar compartiendo este desafío de fe y por ende creciendo en la fe. La fe es el vínculo más importante que a nosotros nos une con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y por medio de la fe hemos vencido al maligno. Dios permite que distintas situaciones acontezcan en la vida de cada uno para que esa fe, que es un pequeño grano, se vaya desarrollando hasta convertirse en un gran árbol. Eso es un poquito la explicación de por qué a menudo suceden cosas en nuestra vida que no alcanzamos a entender su razón en un principio, después sí, pero no alcanzamos a entender su razón. Y por supuesto que para poder ilustrar un poco este principio, lo tenemos a Isaac. Estamos haciendo una serie son distintos sermones, ¿no es cierto?, que apuntan a un tema en común que se llama legado patriarcal. Y ya hemos hablado de la vida de Abraham, hemos hablado de la vida de Jacob, y hoy nos toca de la vida de Isaac. Y el legado que Isaac nos deja a cada uno de nosotros es el legado de los pozos. Y vos preguntarás, ¿qué es pozos? Bueno, todos sabemos lo que es un pozo, pero más allá de lo que el pozo significa en sí, ese pozo es una alegoría de la perseverancia en el propósito de Dios. La vida de estos tres hombres de Dios fueron completamente diferentes. Por supuesto que si nos vemos a la luz de Abraham, nos vamos a ver a la luz de un hombre con una fe descomunal. Si nos vemos en la vida de Jacob, nos vamos a ver con una persona obstinada en salirse con la suya. Pero si nos vemos en la vida de Isaac, nos vamos a ver en la vida de lo que es un modelo de la vida espiritual de fe, de la vida espiritual normal, lo que eso significa, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, pero finalmente perseverando en medio de ello y logrando finalmente entrar en el propósito de Dios. Isaac nos representa la perseverancia frente a la oposición. Uno de los grandes defectos o problemas que tenemos en las iglesias cuando no maduramos o cuando recién llegamos es esperar de parte de Dios magia. Fe no es magia, son dos cosas distintas.
Esperamos que Dios resuelva absolutamente todas las cosas de una manera inmediata, de una manera mágica, por así decirlo, y nosotros seguir de la misma forma. Pero inmediatamente nos vamos a encontrar con oposiciones en el camino. Y probablemente si no logramos entender lo que estas oposiciones significan, nos vamos a desmoralizar y vamos a decir esto no funciona y nos vamos a ir. Pero cuando entendemos que la oposición está dentro de la voluntad de Dios y que tiene un propósito definido, ahí vamos a entender y ahí vamos a ver que Dios quiere hacer algo más en tu vida que mejorar las cosas de afuera. Él quiere desarrollar una identidad en vos e introducirte en el propósito que preparó para tu vida. Mientras preparaba la palabra venía un poquito a mi memoria, hace muchos años cuando yo era chiquito. Yo no soy una persona muy alta, mejor dicho, no soy una persona alta. Sobre todo si usted me ve parado al lado de mi esposa, ahí se va a dar cuenta. Mido apenas 1,70 m. Entonces imagínense cuando yo era chiquito, por supuesto, ¿dónde iba? En una fila del colegio iba a los primeros lugares. ¿Y qué te pasa cuando vos vas a los primeros lugares y sos el más petizo de tu curso? O uno de los más petizos. Por supuesto que sos punto de bullying, a veces cobrás. Y a mí siempre me gustó hacer deporte desde muy chiquitito. Y yo iba a una academia de artes marciales y yo que veía las películas porque era la época en donde las artes marciales estaban de moda y yo veía las películas y todo lo que pasaba y cuando iba a la academia yo quería participar de lo mismo que pasaba en las películas, pero a nosotros nos hacían hacer simplemente ejercicios. Y yo me frustraba mucho y no entendía. Y nos hacían hacer formas. Y practicábamos esa forma 1, 2, 3, 4, 5 veces, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Y a veces vos querías tirar una patadita, no te salía y la aprendiste, y vos decís, qué bueno, ahora sé tirar la patada. Bueno, haceme 10 patadas de esas. Bueno, y después 20 patadas de esas. Y vos decías, es siempre lo mismo, es siempre una rutina. Y yo tenía una persona que, siendo yo uno de los primeros de la fila, este chiquito, no era tan chiquito, era más grandote, era el último de la fila. Y siempre íbamos por el mismo lugar a nuestra casa. ¿Y qué hacía este muchacho grandote y gordo? Era gordito, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Me hacía bullying. Y para mí era un sufrimiento cada vez que iba a mi casa, ¿no? Porque iba con mi portafolio, en ese momento se usaba portafolio, no se llevaban los libros abajo, iba con el portafolio chiquitito, petizo, ¿no es cierto? Y el otro de atrás, bla, 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 ¿no? Y yo, no. Y era un sufrimiento, quería cambiarme de cuadra, ir para la otra cuadra, y él me seguía por el otro lado. Y viste esos días que no te levantás muy bien, que se te cruzan algunos patos, que te salen 2 o 3 cosas mal, y no estás bien, ¿no? Y yo ya estaba un poquito rebalsado. Y este muchacho se excedió justo ese día. Yo iba caminando, también tenía pelo en ese momento, pelito largo. Bueno, tampoco es para... Y agarra a este muchacho que lo que hace de atrás, viene caminando y me tira el pelo. Bueno, me defendí. Y me defendí bien. Con todo lo que había aprendido, pero que no sabía que estaba ya incorporado adentro mío. Porque cada vez que yo iba a ese lugar repetía lo mismo, repetía lo mismo, repetía lo mismo. Todavía nunca lo había practicado, pero en el momento que lo tuve que practicar, eso que había aprendido salió a luz y fue efectivo. ¿Y qué pasó con eso? Adentro mío pasó algo con respecto a mi identidad. Yo comencé a sentir una seguridad nueva. Comencé a hacerme respetar de otra manera. Pero no quedó solamente ahí eso. A lo largo de los años yo seguí estudiando artes marciales. Y resumiendo todo un poquitito, cuando se nos da la oportunidad de abrir la iglesia acá, con todo lo que yo había aprendido de deporte, fueron los primeros instrumentos aquí con los cuales algunos de los que están fueron ganados de esa manera, siendo yo entrenador de ellos. O sea que cumplió un propósito
Eso que parecía tan rutinario y luego de tantos años. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque esto es un poquito lo que pasa cuando Dios trabaja en nuestras vidas. A veces todo parece muy rutinario y parece que los días van pasando y parece que adentro tuyo no pasa absolutamente nada, pero algo está pasando, algo se está formando. No es el propósito de Dios que vos vengas a la iglesia y Dios te resuelva un problema. Dios lo quiere resolver y Dios lo va a resolver, pero hay algo que es mucho más importante que eso. Es que Dios quiere formar una identidad en tu vida y quiere introducirte en el propósito. Nunca en el mundo hubo una persona igual que vos, ni tampoco va a haber alguien igual que vos. Podrán haber personas parecidas, pero vos sos único e irrepetible en todas las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés un propósito y una identidad única para hacer algo único de la mano de Dios. Y cuando vos abrís tu corazón a Dios, Dios va a trabajar, va a tratar, Dios va a darte una identidad y va a introducirte en el propósito siempre y cuando vos te mantengas fiel a Él. Pero si para mí Dios simplemente es alguien que va a resolver mis problemas para que yo siga de la misma manera, no estoy entendiendo. Isaac era un joven en quien claramente había un propósito de Dios. Probablemente su padre le habló acerca de Dios, el padre de la fe que es Abraham, le habló acerca de Dios. Él no tenía que conocer mucho acerca del sacrificio de Abraham, porque él fue el sacrificio de Abraham. Entonces él lo vivió eso en carne propia, y por supuesto que el padre transmitió a la vida de este joven que él tenía un propósito divino. Y el joven nació entendiendo que él tenía un propósito divino, creció con esto, pero a lo largo de su vida sucedieron cosas en donde este joven tuvo que desarrollarse en esa perseverancia respecto a la voluntad de Dios. Y que realmente el legado de este joven, que es la perseverancia, no los pozos es un medio, pero es la perseverancia en los momentos de dificultad, pueda ser también para nuestras vidas el legado de Isaac. Poder aprender por medio de la fe y de la mano de Dios a avanzar y a prevalecer en los momentos de oposición. Amén. La palabra de Dios dice así en Génesis capítulo 26, versículo 32 en adelante. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de la ciudad es Berseba, hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith. No, ese es otro versículo, perdónenme. Pero hasta ahí nomás. Se llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba. Estos son los problemas con los aparatitos electrónicos, ¿no? Se te mezcla, se te cortás y se te mezcla. Este hombre se conoce, Isaac se conoce, aparte de ser el sacrificio de Abraham, en cuanto a la vida de él, es un hombre que hizo pozos y el enemigo se los tapó. Trató de hacer pozos para tener agua y vino el enemigo y se los tapó. Es bueno entender que en esa época y en el contexto físico en el que se desarrolló Isaac, un pozo de agua era algo fundamental. En un lugar desértico o en cualquier otro lugar donde hay agua se desarrolla la vida, donde hay agua se levanta una sociedad, donde hay agua se levanta un pueblo, pero donde no hay agua no hay nada, porque no hay manera de mantener lo que tengo. Eso es un poquito, ¿no es cierto?, el momento que le tocó vivir a Isaac y las consecuencias, ¿no es cierto?, que él tuvo que afrontar. Pero yo te dije en un momento que Isaac es una persona con un propósito divino. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser si Dios tiene un propósito para con mi vida, Dios quiere hacer algo con mi vida, que hayan situaciones que aparentemente son opuestas a lo que yo tengo que hacer o a lo que Dios decidió para mí? Primeramente, algo que es importante entender es que cuando Dios quiere desarrollar el propósito señalado
para vos, Él va a guiar tu vida. Sin embargo, hay dificultades que muchas veces nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Cuando en nuestra vida se presenta una dificultad, generalmente reaccionamos frente a esa dificultad. Y no le damos el lugar a Dios para poder interpretar la dificultad y saber de qué manera tenemos que tomarla. Entonces, Isaac tuvo una dificultad. ¿Y cuál era la dificultad? Que en el lugar en donde estaba vino una gran hambre. La misma dificultad pasó en cada uno de los patriarcas. Esto le pasó a Abraham, vino una gran hambre. ¿Qué hace Abraham? Baja a Egipto. Le pasó a Jacob, baja a Egipto. Luego se encuentra con José allí, pero tiene que bajar a Egipto. Sin embargo, a Isaac Dios le prohíbe bajar a Egipto. Cada uno de nosotros tenemos un carácter particular. Cuando nos comparamos con otros o con el trato que Dios tiene hacia la vida de otros, cometemos errores. El propósito que cada uno de nosotros, aunque dentro del cuerpo de Cristo, es diferente. Por ende también el trato que Dios tiene hacia nuestra vida es diferente que el que tiene hacia nuestro hermano. Y si nosotros nos comparamos, a veces podemos hacer lío. Dios sabía por qué Isaac no podía estar bajando a Egipto. Su temperamento tal vez era más débil que el de Jacob, que el de su padre Abraham, pero había algo de cierto. Más allá de todo, Dios no quería que él bajara a Egipto. Pero él, en medio de la necesidad, tomó la decisión de ir hacia Egipto. No consultó a Dios. Y ahí tenemos una de las dificultades. Las dificultades no están generadas por las cosas propiamente dichas, sino por nuestras decisiones hacia las cosas como se presentan. Ahí es donde hay dificultades. ¿Por qué razón? Porque algo no es porque necesariamente sea conveniente que es la voluntad de Dios. Hay cosas que son aparentemente convenientes y no son la voluntad de Dios para la vida de las personas. Y otras que aparentemente parecen no ser convenientes y esas sí son la voluntad de Dios. ¿Qué hace que algo sea la voluntad de Dios? Que Dios apruebe, que Dios guíe, que Dios ponga el dedo en ese lugar. No que me convenga a mí como persona, sino que Dios diga, esto es lo que quiero. Nosotros vamos a ver en la palabra de Dios infinidad de situaciones en donde Dios guía específicamente a personas en medio de las dificultades porque tenía un propósito. Vemos cuando Pablo naufraga, cuando Pablo va a ser llevado a Roma, naufraga en un lugar, lo pica una serpiente en un lugar, tiene que ir caminando hacia otro lugar, pero vamos a ver que a lo largo de toda esa situación, Pablo plaga todo el mundo antiguo del Evangelio. Cada lugar donde va a parar son personas que se convierten, son personas que se entregan a él, o sea que en eso, que aparentemente era malo, había propósito. Pero también hay caminos, dice la palabra de Dios, que al hombre le parecen caminos rectos, caminos de bendición, y no son así. ¿Cómo hago yo entonces para saber? Dependo de Dios. Tengo que ir a Dios en cada momento y aun cuando viene la situación adversa, como la hambruna que vino en ese momento, Señor, ¿qué hago? ¿Bajo a Egipto? ¿Me quedo? Lamentablemente, Isaac se dirigió hacia Egipto. Tomó una decisión personal. Pero no era el plan de Dios que él bajara, entonces Dios tiene que intervenir en su vida y le tiene que decir a Abraham, Isaac, quédate acá, no bajes a Egipto. Le da un lugar para el cual él se detenga, un lugar en el que tiene que esperar. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos que esperar? ¿Por qué Dios detiene nuestras vidas? Porque nos acostumbramos a tomar decisiones según la necesidad, según lo que va aconteciendo. No oímos a Dios. Entonces Dios nos tiene que decir, pará un poquito, frená un poquito, hasta que yo comience a hablarte, o mejor dicho, hasta que vos me puedas escuchar a mí. Y esto es lo que ocurre con Isaac. Isaac no tiene que bajar a Egipto, deja el lugar en donde estaba, y Dios le dice a él, Isaac, quédate en la tierra en la que yo te estoy indicando. Quédate en la tierra de Gerar. Es el lugar en donde tiene que estar, por ahora sí, pero no era el lugar destinado para él. Él se iba a Egipto, Dios lo tiene que frenar, le tiene que decir, bueno, quédate acá, quédate quieto un poquito.
¿Te tiene que decir Dios a veces a vos, quédate quieto un poquito? ¿Te tiene que frenar a veces? A mí me tiene que frenar muchas veces. Y en el lugar donde frena nuestras vidas no es necesariamente el lugar que Él escoge, es un lugar de transición, es un tiempo de transición. Y Él nos detiene en ese lugar para tratar. Ahora, lo maravilloso es que le dice en medio de la necesidad y en medio del hambre, sembrá esta tierra, sembrá en este lugar. No es el lugar al que tiene que ir, pero por ahora tiene que parar en ese lugar. Esto es muy interesante, por la sencilla razón de que Dios está apareciendo por primera vez a Isaac. E Isaac tiene un corazón para con Dios y está dispuesto a aceptar la dirección de Dios. ¿Recordás lo que pasó con Jacob? Jacob nunca aceptó la dirección de Dios. Por más que Dios se apareció, por más que Dios le habló, ¿qué dijo Jacob? Dios, seguime, yo hago la mía, y siguió todo el resto de su vida de esta manera, hasta que recién en los últimos momentos de su vida, él aprendió a escuchar a Dios. Pero mientras tanto, toda su vida la desperdició, yendo él adelante y haciendo que Dios lo siguiera. Pero qué distinto que es Isaac. Isaac tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios, pero ahora inmediatamente está dispuesto a aceptar la guía de Dios. ¿Y qué pasa cuando vos y yo tomamos una decisión equivocada? Dios de alguna manera se revela a nuestra vida, como se reveló a la vida de Isaac. Siempre Dios va a dar una oportunidad. Dios no es un ogro que está esperando que vos te equivoques. Dios no es un ogro que disfruta cuando vos le errás o cuando vos te equivocás. Él sabe que vos y yo somos barro. Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar. Pero cuando el corazón es genuino, cuando el corazón quiere hacer la voluntad de Dios y hay una equivocación, Dios se va a revelar a tu vida, se va a aparecer a tu vida y va a probar tu vida a ver si realmente vos querés escuchar la voz de Él y querés seguirlo. Isaac era un hombre que sí quería seguir a Dios. Isaac es un hombre que responde. Entonces el Señor le está diciendo, bueno, Isaac, quédate en esta tierra y sembrá esta tierra. Cuando vos te unás en la voluntad de Dios, la protección de Dios y los recursos divinos están a favor de la persona que obedece. Aunque todavía no estés en el lugar, pero tu corazón sí está con Él. Qué distinto en la vida de Jacob, cuando el corazón no estaba para con Dios y Jacob se fue a Sucot. ¿Y qué pasó en Sucot? Violaron a la hija, tuvo unos problemas tremendos, lo persiguieron. ¿Por qué? Porque está fuera de la voluntad de Dios y tampoco le interesa hacer la voluntad de Dios, pero sí a Isaac. Entonces el Señor le está diciendo, bueno, quédate en esta tierra, sembrá esta tierra, que yo voy a estar con vos. Pero muchas veces no estamos cómodos en los lugares de transición y Dios permite. Ojo con esto, cuando hablo de lugares de transición no hablo de lugares físicos, no hablo de la iglesia. A veces no estamos cómodos en la iglesia porque Dios trabaja con nuestra vida. Y pensamos que si vamos a otro lugar o nos escapamos, digo esta congregación como cualquier otra, vamos a encontrar algo mejor. Pero la realidad, como dijimos en un principio, los problemas no están afuera, están adentro. Y muchas veces es adentro nuestro, donde estamos en un lugar de transición que no es el lugar que Dios quiere para nuestra vida. En el caso de Isaac, el Señor lo manda a sembrar, lo guía, pero no es el lugar en donde tiene que estar. ¿Y qué pasa? De alguna manera, el enemigo tiene la capacidad de molestarte cuando vos no estás en el centro de la voluntad de Dios. Siempre el enemigo te va a molestar, pero cuando vos no estás en donde tenés que estar, es como que él tiene un plus extra. Y es lo que pasa en la vida de Isaac. Isaac responde al Señor, Isaac siembra, y a diferencia de todos los demás, como tiene la bendición de Dios sobre su vida, él dice que cosecha al 100%. Pero ¿qué despierta en la vida de los enemigos? Porque está en tierra de filisteos. Los filisteos son los enemigos por excelencia del pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo este hombre en tierra del enemigo? Y bueno, se equivocó,
fue detenido ahí, pero Dios está procurando conducirlo al lugar donde lo tiene que conducir. Ahora tiene que quedarse ahí. Ahora tiene que aprender algo en ese lugar. Cuando estamos en el lugar equivocado, hay cosas que suceden en nuestra vida que son innecesarias. Perdemos un montón de cosas, hacemos cosas que no tienen después sentido ni trascendencia. Pero esto lo tenemos que aprender de alguna manera para que luego, más adelante, en cada situación o en cada necesidad podamos consultarle a Él cuál es el camino. Los enemigos tienen envidia de la cosecha de este hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo atacan. Le ciegan los pozos de donde él podía extraer agua. Tienen envidia. Pensaba un poquito sobre esto y usted sabe que el enemigo, la envidia, son actitudes, son propósitos que nacen como consecuencia de la falta de bendición de Dios. ¿Por qué el enemigo tiene envidia a este hombre? Porque este hombre tiene sobre sí el bien de Dios. Y la envidia es un sentimiento que nace como consecuencia de la ausencia del bien de Dios en mi vida. Dice que la excelencia de obras despierta la envidia. Cuando hay un hombre de Dios en quien está la bendición de Dios, la envidia se despierta porque yo quiero tener lo que él tiene. Y esto es lo que pasaba con los pastores. ¿Por qué se convierten en enemigos? Porque esa misma envidia que hace reconocer que ese hombre tiene algo de Dios y yo no lo tengo, en vez de tener la docilidad de decir yo también quiero tener lo de Dios, es más fácil atacarlo. Es más fácil acallar esa voz para yo seguir en mi error, como pasaba con el apóstol Pablo y Esteban. ¿Por qué el apóstol Pablo perseguía a la iglesia? ¿Por qué mató a Esteban? Porque quería acallar la voz de la verdad, la bendición de Dios sobre la iglesia y sobre el hombre. Él quería acallar esa voz de alguna manera. El enemigo, la maldad y todo sentimiento malo es consecuencia de la falta de Dios. Es la consecuencia de la falta de amor de Dios. Solamente el Espíritu de Dios, solamente el amor verdadero es lo que tiene carácter. Todo el resto es una consecuencia de la falta de Dios y del amor de Dios. Por eso los conflictos. Y esto es lo que surge con Isaac. Atacan sobre Isaac la bendición de Dios. ¿De qué manera? Tapando los pozos. El enemigo no puede abrir pozos, pero sí puede taparlos. Solamente el que tiene la bendición de Dios tiene esa capacidad creativa porque no surge de él, sino viene de parte de Dios. El enemigo no tiene capacidad creativa. Lo único que puede hacer es ir en contra de los propósitos divinos. Satanás no fue creado como enemigo. Se hizo enemigo como consecuencia de entrar en contra o en pleito o en rebeldía con Dios. No fue creado como enemigo, fue creado como un ángel de luz. Pero como consecuencia de su rebeldía se hizo enemigo. Dios no crea la maldad es la ausencia del bien. Como la tiniebla es la ausencia de la luz. Entonces ellos veían la luz de Dios en este hombre e iban contra este hombre por medio de la envidia. También surge en este tiempo en donde está fuera del propósito de Dios completo, pero está bajo el cuidado de Dios, pruebas en su vida que también eran innecesarias. Los filisteos pretendían la esposa de Isaac. Isaac miente igual que su padre para poder defenderse a sí mismo, algo que era completamente innecesario porque luego reconocen que él es el esposo, que la bendición de Dios está sobre él y aún le echan en cara, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué necesidad había de que hicieras esto? Cuando estamos fuera del propósito de Dios a veces mentimos para sostener nuestra posición, caemos en engaños, somos probados en determinadas cosas, pero no hay mucho resto, porque no era un tiempo diseñado por Dios para nosotros. Es un tiempo de transición, es un tiempo por el cual pasamos, pero es un tiempo que nos lleva a la reflexión de que no vale la pena estar metido en un lugar que no sea el lugar que Dios tiene para mi vida. No vale la pena salvarme por mí mismo y escaparme de la dirección de Dios como lo hizo Jacob. Pero Isaac se mantuvo y el propósito de Dios seguía sobre la vida de Isaac.
Y Dios permitió que cada una de las cosas lo fuera dirigiendo nuevamente hacia el lugar donde tenía que estar. Muchas veces vamos a tropezar en nuestra vida, muchas veces nos vamos a correr del propósito de Dios, pero la misericordia de Dios siempre está presente y cuando nuestro corazón es propicio va a hacer que aún el enemigo mismo coopere a favor de sus propósitos. Y nos va a ir empujando y nos va a ir llevando para que nuevamente podamos estar en donde Él quiere que esté. Pero no descanses en esto, porque esto es pérdida de tiempo. Esto hace que sucedan cosas que sean innecesarias. Si yo doblo mis rodillas y por medio de una oración sincera busco la dirección de Dios, Dios me va a decir todo lo que yo tengo que escuchar, todo lo que yo tengo que hacer. Amén. Entonces, el Señor comienza a dirigir la vida de Isaac. Y en el versículo 23 dice, y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y me gusta este último versículo porque resume los 3 legados patriarcales. ¿Qué hizo allí en ese lugar Isaac? Un altar a Dios. Siempre el altar es el lugar de vuelta. Siempre el altar a Dios es el lugar en donde yo me pongo de acuerdo nuevamente con Él. Donde yo pongo en ese altar aquello que a mí me separó de Dios. Malas decisiones, incredulidad, pecado o vaya a saber qué. A veces queremos avanzar con cosas no resueltas y nunca vamos a avanzar de esa manera. Siempre hay un altar preparado para volver a ponernos a cuenta nuevamente con Él. Dice también que plantó allí su tienda. No era como su hijo, que sería errante, ¿no? Que por cada lugar que a él le parecía llevaría su tienda por ahí, sino que plantó la tienda en el lugar que Dios eligió para él. La plantó en ese lugar. E hizo pozos, ¿en dónde? En el lugar donde Dios ahora le había marcado, en Beerseba. Él tuvo que ir dejando Gerar de a poquito, los enemigos lo empujaban, los enemigos le dijeron, Isaac, andate de acá porque no queremos saber absolutamente nada. Isaac se va un poquito más para el otro lado de Gerar y del otro lado abren pozos, le tapan los pozos, abre un pozo nuevo de agua viva y vienen los pastores y le dicen, andate de este lugar, no queremos que estés con nosotros porque esta tierra nos pertenece. Parece injusto, pero la realidad es que este hombre estaba en el lugar en donde no tenía que estar. Pero todo eso lo va empujando hasta que le deja el pozo, le deja todo y dice, bueno, yo definitivamente quiero estar en el lugar que Dios preparó para mi vida. Y allí es donde llega a Beerseba. ¿Y qué pasa en Beerseba? El enemigo que lo echó, que le tapó los pozos, viene y le dice, mirá Isaac, queremos tener paz con vos. Porque reconocemos que Dios está en tu vida. Y no queremos tener más problema con vos, no queremos que te sigas haciendo fuerte y después te la desquites con nosotros. Entonces, ¿por qué no arreglamos las cosas? Y se terminó. Pero vos fíjate cuándo se arregla el problema con el enemigo. Cuando ya él no está más en la tierra del enemigo. Mientras él está en el lugar en donde no tiene que estar, está en conflicto. Cuando nosotros en vez de estar en Cristo, estamos en el mundo, estamos en un conflicto continuo. Y no me refiero a espacio físico, me refiero a corazón. Cuando nuestro corazón está dividido, estamos continuamente en un conflicto. Pero cuando comenzamos a ir al lugar en donde tenemos que ir, ese conflicto comienza a desaparecer. Y el enemigo finalmente se queda con lo suyo y vos te quedás con lo tuyo. Cuando nosotros queremos agarrar mundo y queremos agarrar Dios, lo perdemos absolutamente todo. El que ama su vida, la pierde. El que la pierde, la halla. Cuando me quedo con Dios y pierdo todo lo demás, recupero todo sobre mi vida. El que pierde su vida, la halla en mí. Dios se aparece y se revela ahora en su vida. Se revela 2 veces en la vida de Isaac. En la primera para decirle, Isaac, te equivocaste. Pero quédate en esta tierra. Yo voy a estar contigo
Si vos hacés lo que tenés que hacer, yo voy a estar contigo. La primera vez que se aparece. Y ahora que Él está en el lugar de Dios, Él se aparece nuevamente, el Señor, para confirmar su promesa en Él. ¿Por qué a veces no tengo revelación de Dios? ¿Por qué a veces mi interioridad está vacía? No tengo comunión con el Señor, porque todavía estoy en donde no tengo que estar. Cuando resuelvo eso y cuando comienzo a entrar en el lugar en donde tengo que entrar, la presencia de Dios vuelve a fluir sobre mi vida. Cuando mi actitud es la correcta delante de Él, su presencia vuelve a fluir sobre mi vida. El enemigo me deja por un tiempo, ¿no? Como a Jesús. Después va a venir de otra manera, pero me deja de tapar los pozos. El Señor aparece sobre mi vida. Y dice la palabra de Dios que en Gerar, mientras él resolvía el problema con el enemigo, los pastores fueron a hacer un pozo. ¿Y qué pasa con ese pozo? Encuentran agua. Pero ¿qué pasa con ese pozo? Ese pozo ya ahora no lo tapa más nadie. Porque ese pozo está cavado en el lugar de Dios. Y ese pozo tiene propósito y tiene trascendencia. Porque luego en Berseba se levanta una ciudad en virtud a ese pozo. Hay un legado, hay generaciones que van a beber de ese agua. Hay generaciones enteras que van a crecer alrededor de ese pozo. ¿Y cómo se aplica eso en nuestra vida? Sos único y irrepetible, tenés una identidad y un propósito en Dios. Dios te llamó a cavar pozos espirituales, a hacer una fuente de agua viva para el mundo entero. Pero si vos te perdés en tus propios caminos, si vos en vez de seguir el plan que Dios trazó para tu vida, te vas para Egipto en busca de ayuda, te vas para otro lugar, o haces como Jacob, te vas a Siquem para buscar algo mejor para vos y te desmembrás de lo que Dios tiene. Los pozos que vos caves, el enemigo los va a tapar. Te vas a frustrar, vas a estar trabajando sin propósito, vas a estar corriendo siempre en el mismo lugar. Pero cuando vos entrás en ese plan perfecto, lo que vos hacés tiene trascendencia eterna. Vas a abrir pozos y muchas personas van a beber de ese agua y muchas personas van a ser transformadas y salvadas por el amor de Cristo, porque vos estás abriendo pozos en el lugar que Dios estableció para tu vida. Y donde vos vivas vas a ser una fuente de agua que surge, que salta para vida eterna, que va a tocar la vida de cada uno de los que está alrededor tuyo. No tiene sentido estar en el lugar que Dios no preparó para vos. Probablemente muchos atravesamos necesidades, pero ¿qué vamos a estar haciendo frente a esas necesidades? ¿Vamos a correr y vamos a salvarnos a nosotros mismos o vamos a ir delante de Dios? ¿Vamos a hablar con nosotros mismos como habló David, que se equivocó y que perdió un montón en Tiglat? ¿O vamos a hablar con Dios y vamos a buscar esa dirección divina? Tal vez Dios nos dice, bueno, para un poquito, quédate un poquito acá que yo tengo que tratar, pero yo quiero salir de acá. Yo no quiero estar en este lugar. Pero Dios te dice, para un poquito, quédate. Yo necesito que vos experimentes cosas en este lugar para que tu carácter sea formado, para poderte luego sí entrar en mi propósito. Déjame guiar a mí. Dios nos manda a esperar para podernos guiar. Es muy difícil, sobre todo en el tiempo presente, confiar de tal manera en el Señor que Él guíe nuestras vidas, permitirle a Él guiar nuestras vidas. Hoy por hoy queremos echar mano nosotros, queremos hacer nosotros, y Dios nos da la herramienta de poder buscarlo en su presencia, de poder oír su palabra y poder avanzar. Yo puedo darte testimonio de 5 años de viajar a África sin un solo centavo, y Dios hacer cosas extraordinarias, tener en aquel lugar Dios haber edificado una base, que hay dormitorios como para 30 personas, que hay una sala de conferencias, que hay un montón de cosas que lo ha hecho Dios de la nada. Simplemente escuchándolo y siguiéndolo. Si lo quisiéramos haber hecho con nuestras propias fuerzas, todavía no podríamos haber viajado ni siquiera una sola vez a África. Y así podría contarte un montón de cosas. Y no vale la pena. Yo estuve en lugares que no eran los lugares de Dios. Yo estuve en Gerar un montón de tiempo, perdiendo un montón de oportunidades, perdiendo un montón de cosas. Pero un momento en mi vida dije, ya nunca más. Tengo una sola vida y un solo propósito, y es el que quiero estar poniendo a los pies de Jesucristo.
Quiero ser guiado por Él cada paso de mi vida. Quiero abrir pozos, que el enemigo no venga, los tape, sino quiero abrir pozos, que sean pozos, que el día que yo no esté presente, la próxima generación pueda beber y la próxima generación pueda beber. Y eso no es solamente para mí, eso es para la vida de cada uno de nosotros. Dios está trabajando y vos sos precioso para Él. Vos sos más precioso que todo el oro del mundo. Una persona con una fe verdadera, con una fe genuina, es ilimitado lo que puede llegar a ser en las manos de Dios. Y todo eso está preparado para la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros vamos a decidir, la necesidad nos va a hacer vivir en Gerar o vamos a avanzar hacia Berseba. Vamos a hacer pozos que van a pasar y que van a ser tapados, o vamos a abrir pozos que van a ser una bendición para el resto del mundo. Vamos a ser llenos de lo natural o vamos a ser llenos de lo eterno. Esa es la decisión de cada uno de nosotros. Hoy tal vez estás atravesando oposición. Hoy tal vez decidiste hacer la voluntad de Dios y hay oposición en tu vida. ¿Qué vas a hacer con esa oposición? ¿Vas a escapar? ¿Te la vas a sacar de encima? ¿O vas a decir, bueno, Señor, ¿qué me querés decir con esto? ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? ¿Qué dirección tengo que esperar? ¿Tengo que avanzar? ¿Qué querés que haga? Dios quiere tener una relación real con tu vida. No quiere que decidas por circunstancias. Quiere que decidas por la guía de su Espíritu Santo. Y ese es el mejor lugar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren tomar este desafío? ¿Cuántos quieren en esta noche tomar el desafío de poder ser guiado por Dios en todas las circunstancias de su vida? ¿Cuántos están dispuestos a no hacerle caso a la oposición, sino verlo al Señor en medio de la oposición y poder ser guiados en medio de ella a su plan eterno? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos quieren tomar ese desafío? 2 o 3 nada más, el resto no, ¿no? Bueno, pero levánteme la mano alta, porque si me hace así es que no quiere. ¿Sí o no? ¿Tomamos ese desafío? Amén. Pongámonos de pie, vamos. Y vamos a adorar a nuestro Señor en esta noche. Vamos a preparar nuestro corazón y vamos a participar de la cena del